Ser podcast. Cuatro y 32, 3 y 32 en Canarias. Abrimos como cada semana el juzgado de guardia. Ya hemos despertado, hemos saludado y recibido aquí a Félix Martín, fiscal. Félix, continúas por ahí, ¿verdad, amigo? Aquí estoy con vosotros. Muy bien. Bueno, es que el caso de Rosa Peral y el producto audiovisual, por una parte, la ficción. Tanto la ficción como esto que se ha vendido como un true crime y del que ya hemos estado hablando aquí sobradamente, está tan en el ambiente que hasta la última historia que acaban de descubrir, que acaban de desvelar los oyentes, otros oyentes la habían creado basándose en una de las escenas del caso. Joder. Bueno, sí, era sobre... Ahora, mira, te voy a preguntar... ¿Esto es una licencia creativa de la ficción o fue así? Rosa Peral tenía un teléfono, el teléfono este que se había comprado para comunicarse fuera de su línea particular, etcétera, con Albert, ¿lo tenía guardado en el armario de su habitación? No, fijaros, vale. Aquí hay dos matices. Albert compra un teléfono B para poder comunicarse con ella, que esa lo tiene él, sí. ¿Vale? Y luego... Rosa lo que hace es guardar el teléfono de Pedro. Vale. Es decir, que lo que tenía guardado ahí, lo que pasa es que la serie, imagino que para que se explique más, mejor, sí, de forma más gráfica, se permite la licencia creativa de que cuando van a registrar o en algún momento determinado se ve como ella guarda un teléfono. Es una forma gráfica de explicar, es una forma narrativa de explicar que ella se comunica de extranjis con Albert, ¿no? Aunque sea efectivamente. Vale. Bueno, pues basado en esa escena de la serie de ficción, ha salido por aquí una historia de detectives. Digo que en el caso de las cintas de Rosa Peral, sí que estuvimos comentando que, y ahora lo recordamos, que parece deslizar la tesis de que el jurado estuvo mediatizado a la hora de enjuiciarla por la imagen que se había traslucido, quizá por hasta un prejuicio público que se había hecho de ella, o que habíamos hecho de ella en los medios de comunicación, y que ese prejuicio continuó y que marcó de alguna forma el juicio, instigada por la propia acusación del señor fiscal que tenemos aquí una semana más. Y ahora vamos a ir a la teoría, ahora vamos a ir a lo genérico. Pero claro, yo creo que tendríamos que empezar, no le vamos a poner la miel en los labios a los oyentes, tendríamos que empezar quizá por lo específico, y que eso nos va a seguir después, nos va a servir para tirar del hilo y para llegar al debate en sí, sobre las bondades o maldades de la institución del jurado popular. En el caso de Rosa Peral, ¿tú crees que eso condicionó al jurado? El hecho de que ya se supiera, que ya hubiéramos hablado mucho en los medios, que hubiera trascendido su caso, ¿eso condiciona o no? De ninguna manera, como os he dicho antes, lo trataré de objetivar en líneas generales. Fijaros, no estoy seguro, Roberto, y a lo mejor me equivoco en el dato exacto. El jurado estuvo 6 días deliberando, creo recordar. 6 días. Hizo un veredicto de 40 y pico páginas. Imaginaros la cantidad de cosas que tienen que evaluar. Y luego veremos... si te parece, cómo el propio sistema, que esto es lo más importante que quiero traslucir a los oyentes, Roberto, el propio sistema establece una serie de garantías para detectar cuando un jurado no ha motivado lo suficiente o cuando un jurado se ha podido dejar influir por elementos externos al juicio. Entonces, todo eso lo tiene previsto el sistema para poder detectarlo. Vamos a verlo en genérico y vamos a verlo en el caso concreto. Pues sí, mira, por lo pronto vamos a ambientarnos, porque nada más decir eso de que el jurado estuvo reunido 6 días, no sé lo que estuvieron los 12 hombres sin piedad, pero es que enseguida, esto me ha recordado, la película 1957 es un clásico, es una película de referencia, desde luego, película de Sidney Lumet, 12 hombres sin piedad. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No. Entonces, ¿qué quiere? Solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? 11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no. Puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien.
No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué? Quizá 1 hora. Su partido no empieza hasta las 8. ¿Tienen algo que decir? No me importa quedarme 1 hora. Muy bien. ¿Saben ustedes ese chiste del aviador? No estamos aquí para eso. ¿No? Entonces dígamelo, ¿para qué estamos aquí? No hay una sola razón. Oigan, ese chico solo ha recibido patadas, ha nacido en una chabola y perdió a su madre a los 9 años. Ha vivido en un orfanato mientras su padre cumplía condena por falsificar moneda. No es un feliz comienzo. Es arisco y rebelde porque es lo único que ha conocido. Alguien le ha estado propinando golpes un día sí y otro también. Durante 18 años ha sido desdichado y creo que le debemos unas pocas palabras. Unas pocas palabras que desde luego no se iba a resolver en 5 minutos, ni mucho menos, tampoco en 1 hora. Es que me lo he recordado enseguida. Imagino, estoy convencido de que para un profesional de la justicia y un profesional de la justicia como tú, que te gusta especialmente esta película, Félix, que la conoces bien, vamos. Muchísimo, y además nos va a servir muy bien para explicar las diferencias entre el modelo nuestro, Roberto, y el modelo, por ejemplo, norteamericano. Claro, no sé si una de las grandes diferencias tiene que ver con que la decisión sea por unanimidad y de ahí también el esfuerzo que suponía para el jurado 8, que en este caso interpretaba a Henry Fonda, ir contra la corriente de los otros 11 porque los tenía que convencer a todos los demás, ¿no? Les tenía que hacer gallego, les tenía que hacer aprender gallego ahí al resto de alemanes. Fíjate, Roberto, la diferencia más importante es, y se ve muy bien en el fragmento que nos has puesto, que en ese modelo, en el modelo puro anglosajón, el jurado toma la decisión de culpable o inocente y ya. En el modelo nuestro llega a culpable o inocente después de un camino de motivación que le lleve a un resultado. No sé si me explico. Sí. Por lo tanto, como tiene que ser a través de un camino que el magistrado o la magistrado presidente le han presentado, es si en ese camino se desvía de manera lógica en la motivación, es muy fácil detectar el sesgo. ¿Vale? Debate, esta charla no es la primera vez que la mantenemos tú y yo, no es la primera vez que la mantenemos sobre todo en privado, y sé que otras veces siempre me haces referencia a una persona a la que quieres mencionar porque es quien tú crees aquí en España y con la que tú tienes que has aprendido mucho de ella, que es la que te lo ha enseñado todo. No sé si tú también al principio quizá eras un poco o dudabas de todas las bondades que tiene esa figura del jurado, y fue ella quien te convenció, ¿o no hizo falta? Sí, tienes razón, dudaba. Ella es súper humilde y por tanto le va a dar mucha vergüenza, pero no se escucha. Es Elena Contreras, que es mi coordinadora, y fijaros, es la persona que más jurados ha hecho. Y entonces lleva desde 1995 haciendo jurados. Es una persona humilde, trabajadora, extraordinaria, y sigue creyendo firmemente en la institución del jurado. Para mí, alguien que habrá hecho, yo creo que más de 100, no lo sé, alguien que sigue creyendo, que sigue poniendo su plus en el trabajo de intentar hacer lo mejor posible y que se da cuenta de las bondades del sistema, ya para mí, querido Roberto, es un gran argumento en favor de la institución del jurado. Pues arrepentidos los queremos, ¿qué te dirá Elena? Si de verdad tú eras... te veo tan seguro que por eso te sugería si a lo mejor en algún momento no lo había sido tanto y si había sido algo escéptico. Tú vienes a explicarnos, no a convencernos de nada, ¿no? Aquí vienes a explicarnos, vale. Efectivamente, yo lo que vengo es no a cambiar la opinión de nadie, porque en el mundo de los juristas hay muchos juristas muy prestigiosos que son contrarios a la institución del jurado. Pero sí que lo que pretendo, Roberto, es hacer un proceso de deconstrucción. A ver, explícame eso. ¿Qué quiere decir lo del proceso de deconstrucción? Como en la cocina. Sí. Yo lo que creo es que en este país, y probablemente en otros muchos países, en materia de jurado, pasa como en otras muchas cosas, es decir, que ya tenemos una idea preconcebida, a favor o en contra, y solo escuchamos los argumentos que confirman nuestra propia idea previa. Mi función, por tanto, va a ser hoy, y probablemente si nos dura una semana más, tratar de argumentar que, sea cual sea la opinión que tengamos, y ahora os voy a preguntar, os vais a tener que mojar, Vale. Sí. Es
que en nuestro sistema, y eso es lo que quiero transmitir a nuestros queridos oyentes, el sistema tiene una serie de garantías muy bien pensadas, que si lo usamos bien los operadores jurídicos, podemos decir, y así lo dice mi coordinadora, que ha hecho muchos más jurados que yo, que una persona que se enjuicia por un tribunal del jurado es enjuiciada con todas las garantías y, por tanto, podemos desmentir al 100% la tesis que se mantiene en ese producto audiovisual del que tú nos has hablado. Uh-huh. Si nos tuviéramos que pronunciar, yo tengo mis dudas. Yo te voy a ser sincero y tengo mis dudas. Con eso no te estoy retando a que me convenzas, pero sigo teniendo... ¿Y vosotros lo tenéis claro, Edgarita? Yo siempre tengo la duda, que nunca se lo he preguntado a Félix directamente, es en cuanto al jurado. Desde la ignorancia, no entiendo por qué no se hace con gente a lo mejor formada, ya no digo abogados o juristas, sino a lo mejor gente que haga una formación para poder estar en un juicio. ¿Iría eso contra la naturaleza de lo que entendemos ahora como la figura del jurado aquí en nuestro país, Félix? Pues en 4 minutos así desvelaré esa cuestión. Vale. O sea, si os parece, seguimos un camino lógico. Bien. Porque ¿vale? ¿Tú, Parda, lo tienes claro? Si Hombre, estás a favor del jurado, el ¿no? jurado si son como Edgar todos, no. Vale. Claro. Bueno. Si son gente normal, ya. estaría de acuerdo. Félix, ya sabes, además, aparte de que yo sinceramente te digo que tengo mis dudas, aquí me toca hacer un poquito el papel del contrapeso, de abogado del diablo, y te puedes imaginar qué argumento voy a usar, porque es el primero que usaría para argumentar que como mínimo hay que ponerlo en cuarentena. Es, en nuestro caso, reciente además en España, el veredicto de culpabilidad emitido en 2001 contra Dolores Vázquez en el asesinato de Rocío Baninkoff. Esto es lo que imagino que siempre te sacarán como arma para demostrar que es evidente el fracaso de la institución del jurado, ¿no? Efectivamente, estaba esperando que me hicieras esa pregunta porque evidentemente es una pregunta que se tiene que hacer, porque efectivamente fue un error judicial. Pero déjame, sin hacer ningún tipo de demagogia, que te lo contraponga con lo siguiente. Este verano, y creo que en la cadena SER lo habéis sacado, en casi todos los medios de comunicación, hemos conocido el caso de un señor que estuvo 15 años en la cárcel por un delito de violación que no cometía. Sí. Condena que emitió un tribunal en 1992 y que el Tribunal Supremo ha revisado y ha anulado en 2023. Sí, lo recuerdo, otro caso lo recuerdo, sí. De error judicial. La pregunta es, ¿por qué, y de manera adecuada, nadie cuestiona que este caso de error judicial, nadie lo usa para cuestionar la institución judicial o los fiscales o los jueces, y sin embargo el otro caso sí sirve para cuestionar la institución del jurado en sí mismo? Ya. No es porque ya tenemos unas ideas preconcebidas y por tanto las personas que legítimamente están en contra de la institución se valen de este argumento, de este error judicial para considerar, ¿ves cómo tengo razón? ¿A dónde quiero llegar, Roberto? Siempre que hay un error judicial, y es importante recalcar que en nuestro sistema hay muy pocos, hay que plasmarlo, reconocerlo, rectificarlo y estudiar las causas para ver si hay hay que hacer alguna corrección legal o estructural, pero no puede servir de argumento en sí mismo para descalificar una institución. Yeah. Y voy a intentar argumentar al final de este tiempo que paso con vosotros cómo precisamente las garantías que establecía la ley del jurado permitieron detectar que había fallos en la motivación de este jurado de Dolores Vázquez. Vale, pues volveremos a eso. Entonces, si hace falta, también volvemos para ponerlo en paralelo a este caso de Málaga. Yo sí que tengo la idea, de todas formas, la sensación de que cuando trasciende un caso como el de Málaga, también se pone en tela de juicio. Lo que pasa es que, claro, la institución de la justicia tiene que existir, pero también se pone en tela de juicio sus mecanismos, porque ocurren esas cosas que, claro, es que los 15 años es muy duro. Es muy duro. Claro, para una persona privarla de libertad durante 15 años por un error. Lo único que sí que me sirve el parangón que haces para pensar, bueno, pues igual se puede equivocar. No sé si hay estadísticas sobre eso. La justicia haya jurado popular que sin haber jurado popular, ¿no? En cualquier caso, no debe servirnos a los operadores jurídicos. Os aseguro que cuando se plasma un error judicial,
todos los operadores jurídicos, los tribunales, los fiscales, lo miran, lo examinan. ¿Cómo podemos evitar que esto porque es lo peor que nos puede pasar? ¿Sabes? Es lo peor que con lo cual, claro que yo no puedo vender un mundo perfecto donde la justicia no se equivoca. Ojalá pudiera hacerlo, pero os aseguro que es muy pocas veces la que se equivoca, muy pocas veces, y que cuando se constata, se rectifica y se trata de examinar de cabo a rabo para ver si podemos hacer algo para que ese error no se pueda volver a producir. Claro, son pocas veces, pero es muy llamativo, desde luego. Muy llamativo. Para contextualizar, volvamos otra vez, hacemos un poquito de historia. ¿Por qué existe en España el jurado? Porque no existe en todos los países. ¿Desde cuándo existe aquí en España? En España ha existido históricamente, ha habido siempre una gran discusión, pero ahora lo importante es, hay una previsión en nuestra Constitución, en el 125 de la Constitución del 78, que prevé la regulación de la institución del jurado. Pero fijaros, chicos, si ha habido polémica con esta institución porque, fijaros, la Constitución es del año 1978 y hasta 1995, es decir, casi 20 años después, no se pone en marcha. No se pone en marcha, lo cual ya puede decir la polémica o la dificultad, o no se sabe cómo lo quería hacer el propio legislador. Otra cosa es importante, nuestra Constitución dice, y así podemos también romper algunas leyendas urbanas, que la institución del jurado solo va a existir en la forma y respecto a procesos penales. Por tanto, nunca va a intervenir un jurado en el ámbito civil o laboral, por ejemplo. Lo que yo escuché alguna vez, ¿y qué pasa? Que un jurado va a decidir si yo me divorcio de mi mujer, ¿quién se encarga de la custodia del menor? No, aquí en España al menos no. Imposible. No, vale. Así que solo existe en el ámbito penal, y creo recordar que alguna vez has salido por aquí que nos has dicho que no es para todos los delitos, ¿no? Efectivamente, el Parlamento en 1995 escoge unos delitos que sí o sí, da igual lo que digan las partes, porque en otros países es distinto. Vale, no lo tienen que pedir las partes aquí, no se tienen que poner de acuerdo. Vale. Es por el delito. Si es este delito, si se investiga este delito y se enjuicia, va a ser por el jurado. ¿Qué delitos son? El más importante ya sabemos cuál es, el delito contra la vida en sus distintas formas. Asesinato, homicidio, siempre que sea consumado, no en tentativa. Además, los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Eso es una novedad para mí. No recuerdo ningún caso. No tenía ni idea. Cohecho, malversación, fraudes y acciones ilegales, etcétera. Y además, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada y el delito de amenazas. Ya, ¿por qué esos y no otros? Bien, pues aquí podríamos estar teorizando. Es una opción del legislador. A ver, parece desprenderse, sobre esto hay libros y libros escritos, yo voy a simplificar al máximo, que el legislador buscó delitos que a priori, y sé que esto os va a llamar mucho la atención, y me imagino por dónde irás seguidamente, Roberto, parecen menos complejos, aunque, ya digo yo, nosotros detectamos que algunos delitos cometidos por funcionarios públicos son muy complejos porque tienes que acudir a periciales técnicas muy difíciles de explicar. Por tanto, esto es relativo. Y, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado lleva pidiendo que el allanamiento de morada sea sacado de la competencia del jurado porque entendemos que no es eficaz, porque el procedimiento del jurado sí que es verdad que es más lento que el resto de los procedimientos. Por tanto, sin ninguna duda, el delito estrella del procedimiento del jurado es de los delitos contra la vida. Podrían ser los menos complejos en cuanto a la fase de instrucción, salvo algunos, excepciones, como nos has dicho. Pero, a ver, primera contradicción que veo, son en realidad los que pueden castigar, los que pueden acarrear las penas más altas de nuestro código, ¿no? De 15 a 25 años, e incluso la prisión permanente revisable. ¿No hay ahí una contradicción en que estos casos que son tan graves en cuanto a la pena no los juzgue un tribunal profesional exclusivamente? Fíjate, te doy la razón en parte, Roberto. Si entendemos por que gravedad es sinónimo de complejidad, te lo compro. Pero gravedad y complejidad no es lo mismo. Y permitidme que os ponga un ejemplo. Vale. Si, por ejemplo, ya sabes que me encanta poner de ejemplo a Marta Valderrama, que si está por ahí me va a sonreír, que es lo que yo quiero. Está en el lecho del dolor con un gripazo. Ay, pobrecita. Pero bueno, si le quieres pegar un disparo también, como haces habitualmente, para poner un ejemplo, que ella ni siente ni padece, seguro. Tira. Si yo propino un disparo a Marta Valderrama... ¿Has visto? Sabía yo que había un disparo siempre. ¿A que sí? La pobre siempre sufre. Sí. Nadie puede discutir que hay un delito. Nadie.
antemano. Vale. Se podrá discutir pues mi grado de culpabilidad, si tengo algún tipo de trastorno mental, etcétera, pero nadie lo puede discutir. Por ejemplo, si yo te pido, vamos a dejar a la pobre Marta al margen, si yo te pido dinero porque te he dicho, oye, préstame tal dinero porque vamos a hacer un negocio y luego no te lo devuelvo y tú me denuncias por estafa y yo te digo, no, pero es que me lo has prestado. ¿Verdad que ahí tenemos que discutir dos cosas? Primero, si hay delito y después, quién es el autor. Fíjate, el delito de estafa, que tiene una pena mucho más baja que el delito contra la vida, es mucho más difícil de probar, porque tienes que probar el delito y la autoría. No sé si me entiendes. Perfectamente, pero ¿cómo no te vamos a entender? Si te explicas, lo estamos entendiendo hasta nosotros. O sea que perfectamente, Félix. Oye, pero en las películas, en las series hemos visto, casi siempre tenemos de referente el jurado, en realidad la mecánica de los juicios, de cómo funciona en el mundo anglosajón. No sé, en Estados Unidos, eso de el gran jurado para algunos casos. ¿Nos puedes explicar las diferencias? ¿Cuál es el modelo aquel y si tiene algo que ver con el que seguimos aquí en España? Yo sabía que lo de gran jurado te iba a encantar. Hombre, por favor. Te pega porque como con lo cinéfilo que eres, digo, esto del gran jurado a Roberto le va a encantar. Estaba deseando sacarlo. Fijaros una cosa, y aquí volvemos a la película 12 hombres sin piedad. El jurado puro, que es el jurado anglosajón, porque es seguido sobre todo en el Reino Unido, en determinadas partes del Reino Unido y en Estados Unidos, es donde ciudadanos legos, ajenos al derecho, totalmente, deciden sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Ya está. Eso es lo que se ve. Fijaros que en 12 hombres sin piedad, primero votan sobre la culpabilidad o inocencia del jurado. Es lo que tienen que decidir. Libremente. Vale, este es un modelo. Luego está, y aquí voy a contestar, no sé si era Edgarita o La Parda que me lo preguntaba, el jurado escabinado. Por ejemplo, se usa en Alemania, Italia, en los Países Bajos. ¿En qué se traduce? Que se mezclan aquí ciudadanos legos con profesionales del derecho, en una proporción distinta, ¿vale? Este modelo existe. En la práctica, ¿qué se suele producir? Hay muchos autores con mucho talento que lo defienden, ¿eh? ¿Qué sucede? Que los ciudadanos legos suelen descansar, es decir, suelen confiar y desplazar la responsabilidad a los profesionales del derecho. En la práctica... Claro, incluso entre ellos se deben sentir parte como acomplejados, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿qué pinto yo aquí hablando con estos que son los que saben, ¿no? Y en la práctica, lo que se critica a este sistema, que en el fondo es irreal y que los profesionales del derecho son los que deciden y que los ciudadanos son como comparsas, por así decirlo, de los profesionales del derecho. Y luego está el mixto, que también existe, donde hay unos ciudadanos legos que deciden si es culpable o inocente y un jurado escabinado, fijaros que caben todas las mezclas de ciudadanos legos y de profesionales que deciden la pena. En Estados Unidos, además, es el país paradigmático donde yo creo que es consustancial, chicos, al ADN de Estados Unidos la institución del jurado. O sea, para ellos hay una relación directa. La justicia es el jurado en sí, ¿no? Hasta tal punto que existe en el ámbito civil, fijaros. Hasta tal punto que excepcionarlo exige muchos requisitos. Pero además, en honor a Roberto Sánchez, tenemos que hablar del gran jurado. El gran jurado no determina, fijaros, es súper interesante, la culpabilidad o la inocencia, sino solamente es que es una institución que decide si hay evidencias para poder ir a juicio. Es decir, si yo quiero procesar a tal persona, antes de que haya juicio tengo que pasar a un gran jurado que decide, oye, pues sí que tienes elementos suficientes para ir a juicio. Eso estaría aquí en España en la fase de instrucción, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Lo que pasa que este gran jurado puede estar presidido por un fiscal, por un abogado, puede ser incluso secreto, es decir, que el acusado no sepa que se está investigando. O sea, es una pasada, es súper diferente. Ya. Y movilizar, desde luego, supongo que la intendencia que hay para responder a todos los casos, de todos los tipos de delitos, etcétera, con un jurado y con jurados que con reservas, etcétera, pues eso debe movilizar un montón de gente y un montón de dólares, un montón de presupuesto. Un montón, pero ellos, yo también creo que como tienen una visión en su ADN como muy igualitarista y en el pasado se asociaban los jueces y los fiscales a la aristocracia, ¿sabes? Sí. Hay esa visión. Para ellos es como una visión muy igualitarista del sueño americano, que sean juzgados por ciudadanos iguales.
actuales, en la concepción norteamericana, claro, ¿sabes? Si no, no se entendería como algo parte consustancial de la democracia, de lo que es la democracia para efectivamente. Ellos, ¿no? Oye, y aquí en España, entonces, ¿qué modelos es? Vale, y aquí vuelvo a lo del caso Vanikov. Aquí nos acercamos en mucho al modelo puro. ¿Por qué? Porque son ciudadanos legos. Cuando me preguntaban antes, luego ya entraremos probablemente no y otro día qué requisitos son necesarios para ser jurado. Pero o sea, lo que nos quedamos claro, hoy sin saber si Edgarita entra en la terna. Hay que dar emoción. Vale, ser un Lego. Vale. Claro, está hecho a piezas, o sea que Quería sí ser un Lego. un Lego. A ver, ¿qué modelos seguimos aquí en España? Pues son ciudadanos legos, pero fijaros el matiz, y esto es muy, muy, muy importante para que entendamos lo de el producto audiovisual del que hemos hablado. El jurado en España no tiene libertad para pronunciarse sobre los hechos. No puede pasar nunca, como la película 11 hombres sin piedad, que prueban, venga, vamos a votar sobre la culpabilidad o inocencia. No. Hay un veredicto, ya hablaremos sobre ello, de un montón de preguntas que el jurado tiene que contestar por ese orden que les llevará a un resultado. Pero no solo eso, sino que tienen que motivarlo. Tienen que explicar las razones de por qué el jurado ha considerado, ya pondremos ejemplo la semana que viene, ha considerado probado el hecho A, el hecho B, el hecho C. Y en esto, ¿qué quiero decir? En el asunto que tú muy bien has sacado a colación, en el caso de la señora Vázquez, del asesinato de Rocío Vanikov, la defensa de la señora Vázquez interpuso un recurso y el Tribunal Superior de Justicia, de Andalucía, detectó que esa motivación que había hecho el jurado era insuficiente, que se había quedado más en conjeturas que en pruebas o en indicios, y por eso anuló el juicio y ordenó repetirlo. ¿Qué quiero decir? Cuando yo decía al principio, Roberto, Edgar, Parda, que nuestro sistema ofrece garantías al obligar al jurado a motivar, a decir las razones y a contestar unas preguntas, nos permite a los tribunales superiores, si se recurre, controlar, verificar la lógica de esa motivación. En el asunto de la Guardia Urbana se alegó y se ha alegado en el producto audiovisual que se le había sometido a un juicio mediático. La defensa de la señora Rosa Peral lo alegó todo esto. La Fiscalía insistió, vale que se diga un solo elemento, uno solo, Roberto, uno solo del veredicto del jurado, donde el jurado se haya basado en elementos que no sean pruebas del juicio. Que la defensa nos diga un solo elemento ilógico o discriminatorio o donde se le ha sometido a un juicio paralelo. Cero. Nada. Y además lo tienes muy fresco, ya no solo porque oficiaras de representante del Ministerio Público en ese juicio, que hicieras de fiscal, sino que ya nos contabas la semana pasada que para ponerte al corriente te lo habías leído todo otra vez de pe a pa. Seguimos con lo del jurado, que nos ha parecido muy interesante y todavía tenemos muchas dudas, y si los oyentes tienen otras también nos las transmiten, nos las hacen llegar. Me he pasado pipa, chicos, muchas gracias. Félix Martín, fiscal, nosotros también hemos aprendido muchísimo además. Un abrazo, gracias, Félix, hasta luego, adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.